Hola y bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Esta presentación toca un tema que es absolutamente crucial en nuestra práctica diaria, y es un recurso académico que hemos preparado desde anestesiólogos mexicanos en Internet AC. Hoy vamos a adentrarnos en esos desafíos fisiológicos tan particulares, las consideraciones farmacológicas que no podemos pasar por alto y, por supuesto, las técnicas más modernas que están definiendo cómo abordamos a estos pacientes. Todo con un objetivo claro: proteger su función y mejorar los resultados. Miren, para que todo quede bien claro, hemos organizado la práctica en 6 secciones. Vamos a empezar con lo básico, entendiendo al paciente anciano, y de ahí nos vamos a ir moviendo hasta llegar a un caso clínico. Y al final, unas recomendaciones muy prácticas. Bueno, empecemos por el principio. Y es que es fundamental, de verdad, entender por qué el paciente de edad avanzada es un reto tan particular y además cada vez más frecuente en nuestro día a día. Y para que nos demos una idea de la magnitud, fíjense en este dato. Más del 10% de todas las cirugías en el mundo ya se hacen en pacientes de más de 75 años. Esto no es algo menor, es una realidad demográfica que nos empuja sí o sí a ser cada vez más finos en nuestros manejos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La verdad es que no se trata solo de cuántos años dice su acta de nacimiento. Lo que de verdad nos importa es su estado fisiológico real, su reserva. Y justo ahí es donde entra un concepto que es clave: la fragilidad. Y la fragilidad, como la vemos aquí, es una herramienta clínica mucho, pero mucho más útil que la edad para medir el riesgo. Nos habla de esa vulnerabilidad que tienen ante un estrés como lo es una cirugía, y nos da una foto mucho más clara de qué tan bien o no se van a poder recuperar. Así que, como se pueden imaginar, evaluar la fragilidad no es opcional. Se convierte en nuestro primer paso, el más esencial al planear la anestesia. ¿Por qué? Porque nos permite adelantarnos, mitigar riesgos y sobre todo nos ayuda a personalizar el cuidado y hablar con claridad, a poner las cartas sobre la mesa tanto con el paciente como con su familia. Muy bien, ya que tenemos claro este panorama fisiológico, ahora sí, vamos a meternos de lleno a la farmacología. ¿Cómo es que todos estos cambios le pegan a la farmacocinética y a la farmacodinamia de los medicamentos que usamos todos los días? Miren esta tabla, porque resume perfectamente lo que pasa. Es que, en pocas palabras, el cuerpo de una persona mayor procesa los fármacos de una forma totalmente distinta. Tienen menos agua, así que los fármacos hidrofílicos se concentran más y de golpe. Tienen más grasa, entonces los fármacos lipofílicos se quedan ahí guardados y su efecto dura y dura. Y si a eso le sumamos que el hígado y los riñones ya no limpian igual de rápido, pues tenemos la receta perfecta para que los efectos se prolonguen y el riesgo de toxicidad aumente. Y por si fuera poco, su sistema nervioso central es mucho más sensible. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fíjense, en un estudio de Gia y sus colaboradores se usó el índice biespectral para que todos los pacientes tuvieran la misma profundidad anestésica. ¿Y qué encontraron? Pues que los pacientes mayores necesitaron en promedio una dosis de mantenimiento de propofol bastante menor. Y ojo, esto no es una opinión, es una diferencia que se puede medir y que tiene un impacto clínico real. Hablemos ahora de la dexmedetomidina. Es un fármaco increíble, la verdad, sobre todo por cómo cuida el cerebro, reduciendo el delirio y además respetando bastante la función respiratoria. Pero, y este es un gran pero, tenemos que ser súper cuidadosos con la hemodinamia. La bradicardia y la hipotensión no son un juego, son riesgos muy reales, sobre todo con los bolos. Así que la regla de oro aquí es titular despacito y con dosis más bajas. Ahora, el etomidato, siempre pensamos en él por su estabilidad cardiovascular, ¿cierto? Pues resulta que tiene otra ventaja, una que a veces se nos olvida. Un estudio de Lee y su equipo demostró algo fascinante: cómo inhibe la producción de cortisol, también le baja el volumen a la respuesta inflamatoria y al estrés de la cirugía. O sea, no solo protege el corazón, sino que también calma la tormenta hormonal e inmune. Es una doble protección que sin duda hay que tener en el radar. Y ahora pasemos a los opioides. Y por favor, grabémonos este número: 8.7. Es impactante. Significa que el riesgo de depresión respiratoria con fentanilo se multiplica casi 9 veces en pacientes mayores de 70. Esto nos grita lo sensible que es su centro respiratorio y que nuestra titulación tiene que ser de verdad con pinzas. Ok, ya que tenemos las bases farmacológicas bien presentes, la pregunta lógica es: ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Bueno, pues vamos a ver cómo se traduce en la elección de nuestra técnica anestésica y en una monitorización inteligente. Ustedes conocen el eterno debate: ¿anestesia general o regional? Pues en el paciente anciano, la balanza se está inclinando y bastante hacia las técnicas regionales. La razón es muy poderosa. Tienen el potencial de proteger la función cognitiva y además encajan perfecto en los protocolos de recuperación mejorada después de la cirugía. Pero ojo,
no todo es elegir la técnica y ya. Hay una pregunta todavía más profunda, valga la redundancia. ¿Qué tan dormido tiene que estar el paciente? O más bien, ¿cuán profundo ya es demasiado profundo? Y la respuesta, colegas, es un sí rotundo. Miren esta cita de Cottrell y Hartung, porque es una llamada de atención muy seria. Nos dice que el verdadero villano de la película podría no ser la anestesia general, sin una sedación demasiado profunda, incluso si es con una técnica regional. Con una sedación profunda, básicamente borramos con el codo los beneficios que buscábamos. Y es precisamente aquí donde una herramienta como el índice biespectral se vuelve nuestro mejor aliado. Ya no es solo para evitar el despertar intraoperatorio. En el paciente anciano es nuestro navegador GPS para proteger el cerebro, para mantenernos en esa línea tan fina entre una sedación que sea suficiente y una que ya es dañina. Y la evidencia que respalda esto es cada vez más sólida. Mantener esos niveles de anestesia más superficiales, siempre guiados por el índice biespectral, no es un capricho. Impacta y de forma directa en los resultados. Hay estudios que demuestran que baja la incidencia de delirio, disminuye la disfunción cognitiva meses después e incluso, en algunos pacientes, se asocia con menor mortalidad. Los datos son contundentes. Ok, ahora vamos a poner la lupa sobre dos de las complicaciones que más nos quitan el sueño en la anestesia geriátrica, y con toda razón. El delirio y la disfunción cognitiva postoperatoria. Y es súper importante que no los confundamos. El delirio es ese cuadro agudo que sube y baja. Pero la disfunción cognitiva postoperatoria es otra cosa. Es un deterioro más silencioso, más sutil, pero que puede quedarse por mucho tiempo, afectando la vida del paciente, su independencia, mucho después de que le dimos de alta. Y miren esta línea de tiempo, que se basa en estudios muy importantes en el campo. Nos deja claro que la disfunción cognitiva postoperatoria no es algo que se pasa en unos días. Sus consecuencias van mucho más allá. Estamos hablando de que puede aumentar la mortalidad y años después, incluso afectar la capacidad de una persona para trabajar o ser independiente económicamente. El impacto es enorme. Y no solo eso, sino que ambos problemas están conectados. El delirio, que a veces pensamos que es solo un mal rato y ya, en realidad es una bandera roja gigante. Es un predictor muy fuerte de que puede venir una disfunción cognitiva postoperatoria a largo plazo. El estudio de Girard y su equipo fue muy claro. Por cada día que un paciente esté en delirio, su riesgo de un deterioro cognitivo duradero aumenta. Y claro, todos estos riesgos cognitivos se pueden potenciar en esos escenarios de alto estrés que todos conocemos, la anestesia fuera del quirófano. Y es que, como bien lo resume esta tabla, ahí el juego cambia. Muchas veces estamos solos, en un lugar que no es el nuestro, con acceso limitado al paciente y con monitores que, bueno, no son los de nuestra sala. Todo esto hace que nuestro margen de seguridad se reduzca, y en un paciente anciano eso es crítico. Bueno, ya hemos hablado de mucha teoría. ¿Qué les parece si lo aterrizamos todo con un caso clínico? Vamos a ver cómo se aplican estos principios en la vida real. Aquí lo tenemos. Un caso que vemos todos los días, ¿no? Un señor de 82 años con fractura de cadera, una cirugía de altísimo estrés para esta edad. Si le hacemos el checklist, es frágil, tiene sus comorbilidades como hipertensión y diabetes y un punto importantísimo, ya llega con un deterioro cognitivo de base. O sea, todas las alarmas encendidas para un mal resultado neurológico. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Pues con un plan que piensa en cada uno de esos riesgos. Punto 1, una evaluación preoperatoria a fondo. Punto 2, nos vamos por una técnica regional. Punto 3, y esto es lo más importante, la sedación es súper ligera, apenas un toque, y siempre con el ojo en el índice biespectral. Obviamente monitorización completa y un plan postoperatorio enfocado en analgesia multimodal y en ponerlo de pie lo antes posible. Y el desenlace fue excelente. El paciente estuvo estable, sin delirio y se fue a casa con su función cognitiva intacta. Pero lo que quiero que quede muy claro es que esto no fue suerte. Para nada. Fue el resultado de seguir el plan al pie de la letra. Un plan meticuloso, basado en evidencia y pensado desde el minuto 1 en proteger a este paciente frágil y sobre todo en proteger su cerebro. Muy bien, ya para ir cerrando, vamos a resumir todo lo que hemos platicado en unos puntos clave. Ideas prácticas que nos podemos llevar para aplicar mañana mismo en quirófano. Estos 6 puntos, en esencia, son el resumen del enfoque moderno. Es un verdadero cambio de chip. Ya no pensamos solo en dormir al paciente. Nuestro trabajo ahora es proteger activamente su cerebro y su función antes, durante y después de la cirugía. Es una visión mucho más completa. Y nos gustaría dejarlos con esta cita, que para nosotros es la idea central de todo esto. Cuando sea factible, utilice anestesia regional con sedación ligera o nula. Suena simple, ¿verdad? Pero su implicación es enorme. Si logramos aplicar esto de forma consistente, de verdad que tenemos el poder de transformar nuestros resultados y de darle una seguridad mucho mayor a nuestros pacientes de edad avanzada. Esperamos de corazón que toda esta información les sea de muchísima utilidad en su práctica diaria.
Muchas gracias por su atención. Esta presentación ha sido un esfuerzo de Anestesiólogos Mexicanos en Internet AC para promover la excelencia en la práctica clínica.